que no se inquiete tu alma, que Satanás no quiera maquinar en contra de ti, que vuelvo a decirte, el silencio de Dios no quiere decir ausencia de Dios, simplemente está siendo procesado, simplemente por medio de esa situación Dios está curtiendo tu carácter, tu personalidad, y está fraguando tu alma con el yunque del trato en su fragua. Y yo digo en esta tarde, he entendido que tiene que venirle el trato de Dios, he entendido que la prueba perfeccionará mi alma, he entendido que a veces tendré que transitar por el árido y duro desierto del silencio y la incomprensión de mi alma, pero he aprendido que no puedo levantar mi puño, que de mi boca no saldrá la queja. He aprendido que su trato fraguará mi corazón y tendré que alinear mi persona a la voluntad divina que Él tiene para ti. Hoy vengo a hablarte como rema de parte de Dios. Deja de quejarte, deja de lamentarte, deja de reprochar. Ya basta de cuestionar a Dios con nuestros cómo, cuándos y por qué. En el conocimiento anticipado, en la presencia de Dios, Él sabe lo que tiene que hacer, Él sabe lo que te conviene, Él sabe el porqué del fuego de la prueba, Él sabe por qué has llegado a tus aguas de Mara, Él sabe por qué tienes que hacer frente a tu Goliat. Simplemente en esta tarde aquieta tu alma, serena tu corazón, porque Él no llega tarde. El reloj de su providencia no se atrasa, Él siempre llegará a tiempo. Él siempre llegará a tiempo. Aparece Marta y le dice: Jesús, has llegado tarde. Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera acontecido. No tendría que haber pasado por aquí. Pero Marta no entiende a Jesús. Marta ve su presente, Marta ve la situación de su hoy, y para Marta han muerto sus recursos y también sus esperanzas. Pero ay, cuando aparece Jesús, simplemente le dice: cree. Le dice: cree. ¿Sabes qué te dice Dios a ti en esta tarde? Él te dice: cree en mí. Cree en mí. Cree en mi palabra. Cree en mi poder. Cree en mi autoridad. Tú has terminado y tus recursos también. Pero cuando tú terminas, el Dios de San Roque empieza. Cuando tú acabas, el Dios de San Roque empieza. Y aunque tú veas el sepulcro oscuro, y aunque la piedra ha sido muerta, y aunque en el sepulcro, vengo a decirte que Él lo ha terminado. Sí. Aleluya. En el presente de Marta y en su hoy cree que Jesús ha llegado tarde, pero Él nunca llega tarde. Él llega en el momento adecuado. Tú te ves en tu tormenta y a veces tú crees que en medio de tu tormenta, de esta no sales, que tu barquilla se rompe, que se va a desquebrajar, que los vientos golpean fuertemente y las olas se levantan. Pero en tu tormenta mi Jesús aparece. En tu tormenta Jesús aparece. Y a la autoridad de su palabra los vientos le obedecen y la mar se calma. Por eso en esta tarde te invito a creer a Dios. No te digo que creas en Dios, que empieces a creerle a Dios. No que creas en Dios, porque los de allá afuera también creen en un Dios y se hacen un Dios a su antojo, a su manera y con sus ideales. Pero yo te digo en esta tarde que le creas a Dios. Y creer a Dios es creer en el poder de su palabra, creer en
en su providencia, creer en su autoridad, no creer en tu capacidad, en tus recursos. ¿Por qué crees que a veces Dios no aparece en medio del embate de tu vida y en medio de la tormenta que estás esperando? Simplemente porque le haces frente creyendo con tu capacidad de intelecto. Pero cuando tú terminas, cuando te sientes como el profeta, quítame la vida, ya no aguanto más, he llegado hasta aquí. Cuando te sientes como Pablo, que el aguijón punzante atormenta tu alma, que clamas a Dios y al silencio, entonces Él aparece, porque tú terminas, porque tú acabas, y aparece Dios para decir: bástate mi gracia, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Dónde se perfecciona Dios? ¿Dónde? En mi capacidad. Sí, no. En mi talento. No. En el hueso, en lo bien que yo sé desenvolverme en la vida, y se perfecciona Dios. ¿Dónde en mis debilidades? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque no dependo de mí, porque dependo de Él. ¿Por qué crees que Dios te está permitiendo este aguijón? ¿Por qué Dios crees que permite este aguijón en tu vida? El aguijón para Pablo, ¿para qué era? Para perfeccionarlo. Por eso Dios permitió el aguijón, Pepe, porque por medio de ese aguijón Dios lo perfeccionaba. Hay aguijones que nos van a perfeccionar, por eso Dios no los quita. Dice la palabra del Señor: y me fue dado un aguijón para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Por eso Dios le había dado el aguijón, para que las grandezas de las revelaciones no le exaltasen desmedidamente. Porque era el apóstol que durante 3 años y medio había estado en el desierto de Arabia, y el evangelio que él había recibido no lo había recibido de hombre. El Dios mismo, camino a Damasco, que se le apareció, ese evangelio se lo reveló a él, y le habían revelado los misterios del reino y el orden de las resurrecciones. Y tiene que decir en cierta ocasión, no sé si en una revelación o siendo verdad, pero un hombre fue arrebatado al tercer cielo y oyó cosas que oído no han oído ni ojo han visto, y son las que Dios tiene preparadas. Ha visto el reino eterno. Pero para que la grandeza de la revelación no le exaltase, ¿qué le ha enviado Dios? Un aguijón. Y por medio de ese aguijón ha ido perfeccionando la vida del apóstol. Y ese aguijón que le ha permitido Dios, ¿a qué le ha repercutido a él? Para depender de Él. Para depender de Él. Para que él sepa que no es Él, que es Dios en él. ¿Por medio de quién? Del aguijón. Los aguijones que Dios levanta en nuestra vida a veces son levantados para crear una dependencia total de Él. Encenda un poquito la luz, da un poquito de luz, por favor, Felipe. Un poquito. Los aguijones que Dios levanta son para crear una dependencia total y sumisa a Él. Porque a veces, si yo no tengo ese aguijón, creo que es mi capacidad, mi talento, las virtudes, lo que yo sé. Pero cuando entiendo que no soy nada, que dependo de Él, que todo es por ese aguijón de debilidad, que en mi debilidad Él me va tratando y me va forjando. El aguijón es para que tú no te emancipes de Él. El aguijón es para que tú no te emancipes de Él. ¿Saben qué quiere decir la palabra emancipación? Cuando alguien se emancipa, es que se autoindependiza. ¿Me dejan explicarles cómo yo conocí esta palabra? Sonrían un poco, me tienen medio pasmado.
Perdónenme los hábitos. Me casé con Pilar a los 17 años y después de casarnos nos fuimos al juzgado a casarnos. Íbamos yo y Pilar, que para qué de contento. Pedimos día y hora en el juzgado para casarnos. Y ahora cuando estábamos delante del juez para casarnos, tío Churruca, Pilar, está el documento que hay que firmar y rubricar, y Pilar firma. Y ahora cuando me toca a mí firmar y hacer la rúbrica en ese documento, cuando voy a firmar, el juez se me queda mirando, echa mano al documento y dice: párate, detente, no puedes firmar. Digo: ¿por qué no puedo firmar si yo he venido a casarme? Y me dijo el juez: no puedes casarte porque no te has emancipado. Porque me faltaban 3 meses para cumplir 18 años y yo era menor de edad y necesitaba emanciparme, independizarme, excluirme del núcleo familiar en el cual yo vivía. Por lo consiguiente, el juez me tuvo que detener y me tuvo que decir: no puedes firmar porque eres menor de edad y no te has emancipado. Me dijo: tienen que venir tus padres, firmar otro documento para darte la autorización para poder casarte. ¿Pueden decir amén para Dios? ¿Sabes por qué Dios envía aguijones? Porque los aguijones nos hacen depender de Él. El aguijón que fue enviado al apóstol fue exclusivamente para que Él no se exaltase, sino para que dependiese de Él. Y Dios le dijo: Pablo, ese aguijón te ayuda a depender de mí, para que tú no te emancipes de mí. Yo soy tu padre, pero tú no puedes desvincularte de mí. No puedes emanciparte. Quiero que tú dependas de mí. ¿Por qué crees que Dios quiere? ¿Por qué crees que Dios permite ese aguijón? ¿Qué es el aguijón? Esa situación, ese momento, ese problema que a veces arremete contra ti, contra tu ego. Pero esa situación te hace depender de Dios. Hay problemas. ¿Por qué crees que Dios a veces me envía problemas? Para verte de rodillas. Porque a veces hay problemas que nos hacen vivir de rodillas. Hay problemas, aguijones que nos hacen acercarnos a Dios. Ay, que hay aguijones que te hacen acercarte a Dios. Y les doy palabra de honor, que esto no va en el mensaje. Les quería predicar de 1 de Samuel capítulo 17. Pero creo que el Espíritu Santo está inspirando esto porque alguien de aquí lo necesita. Deja de quejarte por ese aguijón, porque ese aguijón te hace depender de Él. ¿Saben que Ana tenía un aguijón? ¿Y sabes cuál era su aguijón? Se llamaba Penina. Y Penina la irritaba, y Penina la difamaba, y Penina la injuriaba, y Penina se reía de ella, se mofaba, se burlaba de Ana porque no podía concebir, porque no podía tener fruto. Y Ana de esa manera la menospreciaba, y Penina la menospreciaba. El aguijón de Ana se llamaba Penina, pero ese aguijón, por medio de ese aguijón, Dios empezó a tratar a Ana. Y si no es por el aguijón llamada Penina, Ana Ricardo no va al templo y no se arrodilla. ¿Por qué te crees que a veces Dios permite los aguijones en nuestra vida? Fue el aguijón de Ana llamada Penina que hizo que Ana acudiera al templo y que Ana se arrodillara y que Ana derramara el alma. Y si Ana no tiene el aguijón llamada Penina, no nace en su vientre el Samuel que sería de tanta bendición para Israel. No se puede gestar el Samuel de la promesa si no hay un aguijón. ¡Aleluya! No se puede gestar en nosotros el Samuel de la promesa si no hay un aguijón. Ese aguijón te está perfeccionando. Ese aguijón te está tratando. Deja ya.
es el apóstol. Es el apóstol que ha orado ¿cuántas veces? 3 veces. Y que ore yo, bueno, que ore el Rafa, el Emilio, el tío Churruca, el Che. Pero señores, el que ora es el apóstol Pablo. El que está pidiendo por su aguijón es el hombre que ha sido arrebatado y ha visto los misterios del reino. Y dice la palabra, he orado 3 veces, pero él no me ha respondido. Y cuando le responde, esto es lo bueno, cuando le responde Dios, no le responde como él quiera. Porque él esperaba, ahora Dios me responde y dice, quito el aguijón. Pero Dios, ¿qué le dice? No. No quito el aguijón. Ese aguijón te lo dejo. Ese aguijón te es necesario. Ese aguijón te hace depender de mí. Ese aguijón te alinea en mi trato y en mi voluntad. ¿Qué le dice Dios? No. No. ¿Sabes por qué? A veces Dios te dice que no, porque es un Padre que te ama. Ay, ¿no lo creen ustedes? Es un Padre que te ama. ¿Y saben qué pasa? Miren, si humanamente, yo pregunto, Chato, ¿a ti te gusta un hijo? ¿A que tú lo consientes a tu hijo? ¿A que tú le dices que no? En más de una ocasión le tienes que decir que no, porque a un hijo no se le puede consentir. Porque si tú a un niño, a tu hijo, siempre le dices sí, te pide, le das, te pide, le das, te pide, le das, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vas a consentir. ¿Y qué vas a tener? Un niño malcriado. Un niño consentido que en el momento que tú no le des, como estos niños cabezones que a veces tenemos, que cuando al niño no le das el euro, que cuando al niño no le compras la chuchería, que cuando al niño no le compras la Play, que cuando al niño no le das el gusto que él quiere, se tira al suelo y empieza a dar pataletas y empieza a chillar y empieza a revolcarse por el suelo. Eso es un niño consentido. Pues señores, Dios no quiere hijos consentidos. Y te ama tanto Dios a veces que ese aguijón no te lo quite y te dice no. No te lo quito. Pero solamente la gente madura sabe recibir el no de Dios. Solamente la gente madura sabe recibir el no del Padre. El niño consentido que está acostumbrado que solamente le den, entonces empieza a tirarse al suelo y a dar pataletas como ese niño. Pero necesitamos ser gente con carácter y principios cristianos. Que Dios no hace las cosas a tu manera, a tu antojo. Que ese no es el Dios que te predico. Que a Dios no hay quien lo manipule. A Dios no hay quien lo coaccione. Dios no es el Dios, no es el genio de la lámpara maravillosa que tú la frotas y te concede todos tus deseos. Dios no te da lo que quiere. Dios te da lo que te necesita. Dios no suple antojos. Dios suple necesidades. Y a veces Dios, tú estás pidiendo y estás llorando y estás clamando, pero a veces Dios te tiene que decir no. Recibe el no de Dios. Sé una mujer de Dios y un hombre de Dios con la capacidad de a veces de recibir el no de Dios. Porque en el conocimiento anticipado y en el preconocimiento que Él tiene, sabe lo que tú necesitas. Lo que verdaderamente necesitas. Si aparece en la palabra del Señor, Tony, Samuel llorando, derramando el alma, orando, clamando, suplicando. Pero aparece Dios al profeta Samuel y le dice, bueno, pero ¿hasta cuándo? No aparece Dios y le dice, ¿por qué llora? Sino, pero ¿hasta cuándo vas a estar llorando? Le dice Dios, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado? Y aparece Dios diciendo, pero ¿hasta cuándo? Y a veces nos parecemos a Samuel, que estamos importunando a Dios. Le estamos importunando con nuestras oraciones. Y tiene que aparecer Dios y decir, ¿pero hasta cuándo? Pero estate quieto ya. Que estás queriendo lo que yo desecho. Que quieres lo que yo desecho. Que estás queriendo lo que yo desecho. Y le dice a Samuel, pero ¿hasta cuándo llorarás por Saúl habiéndolo yo desechado? Pero tú no dejas de llorar y clamar y rogar por un Saúl que yo he desechado.
desechado, que yo tengo algo mejor, que yo ya me he provisto de un rey. ¿No te das consciente que hay muchos que están llorando en este lugar por aquel Saúl que ha sido desechado? Deja de vivir traumado por el recuerdo de tu ayer, que las cosas viejas ya han pasado. No llores más por aquello que Dios hoy te dice no. No, tengo algo mejor para ti, tengo algo con más gloria para ti. Recíbelo. No vivas con la ideología del ayer, no digas que la gloria pasada fue mejor que ahora. Ya basta de vivir con ese principio que te tiene atrofiado el alma, que no te deja crecer y no te deja avanzar. Ya basta de vivir con esa mentalidad que está llorando por tu Saúl y Dios lo ha desechado y tiene algo mejor para ti. Dios le está diciendo, deja de llorar. Entra en mi trato, entra en mis planes, alíñate conmigo. Ese es el problema, que tú quieres que Dios haga lo que tú quieres y de la forma que tú quieres y conforme tus antojos. Que a veces Dios te tiene que dar una lección y tiene que golpear tu ego, tiene que golpear tu yo. Ha ido el Nabal, el leproso, grande, poderoso, con sus medallas, con sus ornamentos, con su ropa de general de ejército de Siria, tenido en alta estima. Pero ¿dónde ha ido? A la tierra de Israel, a visitar una choza, porque ahí hay un profeta verdadero. Y ahora, aquel leproso llamado Nabal cree que el profeta va a hacer lo que él quiere. Cree que porque él tiene talentos, medallas, porque tiene lugar, el profeta o Dios por medio del profeta va a hacer lo que él quiere. Pero Dios no hace las cosas como tú quieres. ¿Qué le ha dicho a Naamán? No ha salido ni a recibirlo. Él espera que el profeta salga, pero no sale ni a recibirlo. Y envía al criado y le dice, dile a ese que se meta 7 veces en el Jordán. Él espera que el profeta venga, ore por él, que haga una oración, que le dé la pompa, que le dé el lugar, pero ni sale a recibirlo. Y le dice Dios por boca del profeta que se meta en el Jordán. ¿Sabes lo que le está diciendo? Tiene que tratar su ego para quitarle la lepra, la inmundicia. Pero no puedo quitar la lepra de tu inmundicia si primeramente no trato tu ego y tu yo. Y le dice, tienes que sumergirte en el Jordán de la obediencia. Porque si tú no te sumerges en el Jordán de la obediencia, la lepra no será quitada. ¿Quieres que Dios empiece a obrar en tu vida? ¿Tú quieres aceptar la voluntad de Dios? Primeramente aprende a aceptar el no. Y si Dios te dice que te sumerjas en el Jordán de la obediencia, empieza a sumergirte. Para sumergirse en el Jordán, ¿qué tuvo que hacer? Despojarse. Despojarse, desvestirse. Y cuando él se desvistió, todo el mundo pudo ver lo que en el interior había. Ya no le valía la fachada ni la apariencia, ya no le valían las medallas, ya no le valía el puesto ni el honor. Hasta que no se despojó y se estambulló en el Jordán de la obediencia, la lepra no se le quitó por las ternuras del Nazareno. Ya basta de vivir con esa fachada, con esa apariencia, creyéndonos que por los años, la experiencia, el lugar o el rango que tenemos, lo estamos haciendo bien. Aquí hay dentro cosas que tienen que empezar a cambiar. Y Dios está diciendo en esta tarde, ya es el momento de despojarte. Ya es el momento de que te sumerjas en el Jordán de mi obediencia. Las cosas no las voy a hacer como tú me digas, sino como yo quiero hacerlas. ¿Cuántos dicen amén para mí? Dile a la persona que está a tu lado, oye, esto es para ti, díselo, recuérdaselo. ¿Para qué es el aguijón? Para
oración, para dependencia. Por lo consiguiente, en esta tarde, examínate, haz una mirada introspectiva. Tú sabes cuál es tu aguijón, tú sabes que Dios está levantando. Si es algo enviado por Dios, tranquilo, porque eso va a traer crecimiento, desarrollo a tu vida cristiana. Y eso es lo que Dios quiere. Por medio del aguijón de la prueba, Dios trae crecimiento y desarrollo. ¿Saben qué le ha pasado al apóstol? El apóstol Pablo ha llorado, ha clamado 3 veces y Dios le ha dicho, no te lo quito. ¿Y a qué ha aprendido el apóstol Pablo? A vivir con ese aguijón. Lo importante no es cuál es el aguijón, porque hay muchas incongruencias en contra de este aguijón. Hay quien cree que puede ser un estado anímico que atormentaba al apóstol Pablo por los recuerdos del antaño, por lo que él había hecho, por cómo había vivido. También se cree que puede ser una enfermedad, pues cuando escribe a los Gálatas tienen que decir, mirad con qué grande letras escribo de mi puño y letra, porque el apóstol cuando predica a los Gálatas está diciendo, os prediqué por causa de una enfermedad y era incapaz de darle hasta los ojos. Creían que era un problema de la vista, pero no importa cuál es el aguijón. No te pregunto cuál es tu aguijón, sino para qué te está sirviendo tu aguijón, porque lo importante no es cuál es el aguijón, lo importante es para qué. Y el para qué es para perfeccionarte, para tratarte, para restaurarte, para perfeccionarte, para traer crecimiento, para tener avance, para poder proseguir en el nombre de Jesús de Nazaret. Este es el mensaje que Dios tiene para tu vida. Acepta lo que Dios permite, acepta lo que Dios permite, acepta lo que Él permite en tu vida. Si a base de pruebas y aguijones entraremos en el reino, que vengan las pruebas y las tribulaciones. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Pues estas 4 palabras Dios pone en mi corazón. Dale un aplauso si Dios te ha hablado y ha hecho bien en este día.